Entonces lo que estaba comentando que como las fibras del tejido muscular se organizan en diferentes direcciones, entonces el tubo se puede acortar a lo ancho y en su grosor, haciéndose más angosto, ¿verdad? Y así van movilizando los alimentos con los líquidos. Si tienen preguntas, pueden irlas haciendo. Ahora pasamos a las características del músculo cardíaco. Entonces acordémonos que este tejido está principalmente en las paredes del corazón. Es otra forma de músculo estriado. Y también acordémonos que aparte de estar en el corazón, está en las venas pulmonares, dijimos, que está en el lugar específico en las que las venas pulmonares se unen con el corazón. La característica microscópica de estas células es que presentan ramificaciones y tienen un solo núcleo grande y ovoide. Esa es la característica, ¿verdad? Diferente del otro tejido esquelético, porque el tejido muscular esquelético es un solo cilindro, pero ustedes pueden ver aquí, esta célula se ramifica. Miren, la célula va desde aquí hasta aquí va la célula. Y ven cómo se ramifica. Igual aquí, esta célula se ramifica. Y tienen un solo núcleo, ¿verdad? Tienen un solo núcleo en la parte central, aunque dice que pueden existir dos núcleos, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes, estos más oscuritos son los núcleos de las células, ¿verdad? Ven que solo hay uno. Ahora, la otra característica también son las estructuras que unen estas células, ¿verdad? Las estructuras que unen las células musculares se llaman, perdón, células musculares cardíacas o del músculo cardíaco. La estructura que las une son los discos intercalares. Entonces, el músculo cardíaco son fibras adyacentes que se unen de forma transversal mediante prolongaciones o discos intercalares. Aquí se lo señala con la flecha en aqua. Ustedes pueden ver que son como interdigitaciones, como que fueran manos, ¿verdad? Que se están enlazando sus dedos, una frente a la otra. Entonces, estas son prolongaciones de la membrana plasmática. Ustedes pueden ver también aquí en esta parte de acá, aquí vemos las interdigitaciones, ¿verdad? Las prolongaciones, más bien, de los discos intercalares. Entonces, el disco intercalar corresponde a toda esta zona, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de unión hay en los discos intercalares? Hay tres tipos de unión en los discos intercalares, que son los desmosomas, ¿verdad? Que son los que tienen, el círculo rosadito. Los desmosomas, ¿se acuerdan ustedes que eran como puntos de soldadura? Que hay dos desmosomas. Están las uniones de adherencia, que son redes, ¿verdad? Que sellan una sección de la célula. Y las uniones comunicantes, que son estas que vemos acá. Acuérdense que las uniones comunicantes son túneles, son uniones de hendidura o son uniones gap. Entonces acuérdense que a través de ese túnel hay una comunicación directa entre las dos células. Entonces puede atravesar de una célula a otra rápidamente un potencial de acción. Acuérdense que el potencial de acción es la señal, ¿verdad? Que hace que la célula se contraiga. Acuérdense que son excitables, o sea que por ese potencial de acción ellas pueden ejercer una respuesta o tener una reacción, ¿verdad? Y acordémonos que como este músculo cardíaco es involuntario, igual que el músculo liso, pero el músculo cardíaco se caracteriza
porque tiene ritmo propio, ¿verdad? Tiene automatismo. Es involuntario porque no lo podemos controlar. Y él tiene ritmo propio, aunque el sistema nervioso puede en algunas ocasiones afectarlo. Ahora, las estructuras, como ya dijimos, que unen una célula con la otra son los discos intercalares, que aquí están señalados por las flechas rosadas. Son altamente especializadas y permiten el acoplamiento eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que rápidamente pasa la señal eléctrica, que es el potencial de acción, entre una fibra y la otra, por las uniones comunicantes, ¿verdad? Las membranas celulares participan en estas uniones. Se aproximan unas a otras de tal forma que en la mayor parte de las áreas están separadas por un espacio menor. Entonces ustedes pueden ver cómo las membranas celulares forman estas prolongaciones, ¿verdad? Y el espacio entonces que hay entre una célula y otra es menor, es más estrecho. Y acuérdense que lo que une a estas células, ¿verdad? Los discos intercalares son los desmosomas, que están señalados en rosadito, y las uniones de adherencia, que están señaladas en verdecito. Muy bien. Entonces, como para finalizar, una fibra muscular cardíaca, porque ya dije yo, ¿cuál es el tipo de célula observada? ¿Por qué ustedes al ver la imagen saben que esta es una fibra cardíaca? Primero, porque solo tiene un núcleo. Y segundo, porque es ramificada. Y tercero, porque miren, en las uniones entre unas y otras tienen estas prominencias, ¿verdad? Que son los discos intercalares. Esas son detalles, ¿verdad? Que al ver cada una de las fibras. ¿Cómo distinguimos la fibra muscular esquelética? Porque es cilíndrica. ¿Cómo distinguimos la fibra muscular lisa? Porque es ausada, es decir, que las puntas de las células son delgadas. Entonces, ya mencionamos las características de esta fibra. Estructurales, es decir, características en su estructura. Lo que ya dijimos. Que tiene un núcleo, que son ramificadas, que poseen discos intercalares, y lo otro es que son estriadas. Esas son las características estructurales, ¿verdad? De estas células. Ahora veamos qué estructuras nos señalan, ¿vale? Ya dijimos, esa estructura es el disco intercalar. La zona en la que se une una célula y otra. Como son estriadas, la banda clara es una banda ahí, ¿no? Y en el centro de ella está la línea o disco Z. Y que dijimos que de disco Z a disco Z está el sarcómero, ¿verdad? Entonces A es el disco intercalar, B es un disco Z, porque está en el centro de la banda I, y el C es un sarcómero. Ok, aquí terminamos el laboratorio de la fibra muscular, ¿verdad? Voy a cerrar esta presentación y voy a abrir la de la fibra nerviosa. Ahorita estoy cerrando el programa y voy a compartir entonces la pantalla de la presentación de nervioso. Ok, aquí tenemos el tejido nervioso. ¿Cuáles son el objetivo de este laboratorio?
En el tejido nervioso, pues vamos a identificar las características estructurales de la neurona, ¿verdad? Aquí nos enfocamos en la neurona, no vamos a ver la neuroglia, aunque sí la vamos a mencionar, ¿verdad? Entonces, el tejido nervioso es el que comprende hasta trillones de neuronas y tienen una multitud de interconexiones entre ellas y con los demás órganos del cuerpo. Entonces así forman un complejo sistema de comunicación neuronal dentro del cuerpo. O sea que acuérdense que a través de ella es donde se llevan las señales de activación o inactivación de determinada célula o de determinado órgano. Las células del sistema nervioso se clasifican en dos categorías. Una, que son las neuronas. Acuérdense que las neuronas son las células responsables de la función del sistema nervioso. Ellas realizan las tres funciones. ¿Se acuerdan cuáles eran? De recepción o sensitiva. Acuérdense que aquí es donde la información es aferente. ¿Por qué? Porque va hacia el sistema nervioso central, desde afuera hacia el sistema nervioso central. Tienen también la función de integración, es decir, que procesan la información que les llega y después tienen la función motora. ¿Por qué? Porque emiten señales hacia el exterior, activando o inhibiendo a otros órganos. Y el otro tipo de células son las células neurogliales, de la neuroglia. ¿Se acuerdan ustedes? Que son inclusive mayores en número, pero ellas no transmiten señales, ellas no generan impulsos. Su función solo es apoyar y proteger a las neuronas. Acuérdense que las células de la neuroglia están del sistema nervioso central, están los astrocitos, oligodendrocitos, la microglia y las células ependimarias. Y en el sistema nervioso periférico están las células de Schwann. Ahora empecemos viendo la estructura de las neuronas. Hay tres partes distintas en casi todas las neuronas. La primera es el cuerpo celular, pericarión o soma. Lo podemos llamar de cualquiera de esas tres formas. Cuerpo celular, pericarión o soma. ¿Cómo lo identificamos fácilmente esa parte? Porque es la que posee el núcleo. El cuerpo es donde está el núcleo de la célula. Luego tenemos que hay múltiples ramificaciones que salen del cuerpo que se llaman dendritas. Estas dendritas se caracterizan porque se ramifican como un árbol. Acuérdense, y ya vamos a ver cuál es el tipo de información, ¿verdad? Que transmiten las dendritas. Y la otra prolongación de la célula es el axón. Es uno solo. Y aquí este axón, acuérdense que está cubierto de células de Schwann, que es la vaina, que forman la vaina de mielina, ¿verdad? Entonces ustedes ven, las tres partes de la neurona es cuerpo celular, múltiples dendritas y un axón. Veamos las características del cuerpo de la neurona o pericarión. Es la porción central de la célula y como dijimos, el pericarión, cuerpo o soma, allí en su interior está el núcleo y el citoplasma perinuclear, o sea, el citoplasma que rodea el núcleo, ¿verdad? El núcleo es grande, habitualmente esférico u ovoide y está localizado en el centro. Y también se le puede observar un nucleolo bien definido. Entonces, el cuerpo de la célula es la región más notable de la neurona, pero el mayor volumen de citoplasma está en todas las prolongaciones que salen del cuerpo celular, aunque sí hay un citoplasma perinuclear, pero luego en todas las proyecciones también hay citoplasma.
sigamos viendo los cuerpos celulares. Los cuerpos celulares tienen diferentes formas y tamaños según el tipo de célula y su localización. Ven ustedes aquí, cada uno de los cuerpos de estas neuronas son bien diferentes, ¿verdad? Aquí tenemos uno que parece más una estrella, este que parece más un óvalo y este que parece más un triángulo. De hecho, estas neuronas, ¿verdad? Bueno, tienen nombres especiales, digamos, ¿verdad? Esta es la célula piramidal del hipocampo y se llama así por su núcleo que parece pirámide, ¿verdad? Es un triángulo. Esta es una célula del cerebelo, que es la célula de Purkinje. Se caracteriza por esta gran ramificación de las dendritas. Y esta es una neurona motora de la médula espinal. Ya, vamos a seguir viendo siempre en relación a las neuronas y a sus formas. Aquí podemos identificar otros tipos de neuronas. Aquí vemos, acuérdense de las proyecciones de las neuronas. Dijimos que las dendritas son altamente ramificadas. Son proyecciones, dice que son cortas y se ramifican rápidamente después de alejarse de un poco del núcleo, de su gran ramificación. Lo otro que podemos notar es que esta célula de Purkinje es una célula del cerebelo y de hecho tiene esa gran red de dendritas. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué tiene tantas ramificaciones sus dendritas? Porque ella recibe una enorme cantidad de señales. El cerebelo es el que recibe muchas señales del cerebro. Y él, por ejemplo, recibe todas las señales de todos los movimientos que hacemos, porque el cerebelo las corrige y manda a que se corrige el movimiento. Por eso es que si alguien se golpea la parte de atrás del cuello y se daña el cerebelo, queda paralítico, ¿verdad? Porque el cerebelo recibe todas las señales de los movimientos que envía el cerebro para ver si la señal se está haciendo bien, ¿verdad? Ahora, aquí hay otras células con otras formas, ¿verdad? Que tienen también otras funciones. Y aquí, acordémonos aquí, que en esta neurona motora lo que le identificamos también, aparte de las dendritas, es el axón, que es una prolongación única y en este caso que está mielinizada. Y se identifica que es motora también porque va hacia el músculo esquelético, ¿verdad? Entonces, las neuronas tienen diferentes formas, ¿verdad? Dependiendo de lo que él realiza, en dónde está ubicada. Entonces, así puede tener diferentes formas sus cuerpos y el patrón de ramificación de sus dendritas y su axón, ¿verdad? ¿Verdad? Vemos aquí el axón, que es diferente. Este sería el que tiene la mielina, es un axón mielínico. El que no tiene mielina es un axón amielínico o amielinizado, ¿verdad? Y ven ustedes que el axón, sus ramificaciones son bien, casi al final, ¿verdad? De su prolongación. Entonces, las dendritas son prolongaciones especializadas que reciben estímulos de células sensoriales, de axones y de otras neuronas. Entonces, con las dendritas, la neurona recibe estímulos. Y casi todas las neuronas tienen múltiples dendritas, de tal manera que reciben simultáneamente muchos estímulos de más neuronas. Si son trillones de neuronas, entonces imagínense las
cantidad de conexiones que pueden haber entre ellas. Entonces, una neurona puede recibir miles de señales al mismo tiempo por esa variada ramificación de la dendrita, ¿verdad? Entonces, las dendritas son formaciones de la membrana plasmática receptiva de la neurona. Entonces, ustedes pueden ver, miren, la neurona tiene aquí sus ramificaciones y cada dendrita se va ramificando, ¿verdad? Aquí vemos que del cuerpo salen 1, 2, 3, 4 dendritas, pero ven que cada dendrita por lo menos tiene 6 ramificaciones, ¿verdad? Aquí vemos igual la múltiple ramificación de todas las dendritas. Surgen del cuerpo usualmente con un tronco corto y único que posee ramificaciones más pequeñas en los extremos y que son similares a las ramas de un árbol. Entonces ustedes pueden ver cómo las dendritas van teniendo ese patrón de ramificación, ¿verdad? La dendrita sale del núcleo o del cuerpo, perdón, y se va ramificando. Ahora, algo que es característico del cuerpo de la neurona es que en el citoplasma se puede observar una sustancia cromatofílica, es decir, que se tiñe bastante, que son los cuerpos de Nis. Y estos cuerpos de Nis son retículo endoplásmico rugoso, que se agrega junto con polirribosomas, o sea, con una gran cantidad de ribosomas. Entonces, esas serían los cuerpos de Nis. Ahí los tenemos. Entonces, ya distinguimos, ¿verdad? El núcleo, el nucleolo, la dendrita, el axón. Entonces, aquí tenemos la sustancia de Nis, ¿verdad? Que son cúmulos, dijimos, de retículo endoplásmico rugoso con una gran cantidad de ribosomas. Entonces, como están ahí un cúmulo de ellos, entonces se tiñe fuertemente, ¿verdad? Y por eso es que se observa cuando se tiñe la célula y se ven los cuerpos de Nis. Entonces, ya va. Ya vamos llegando al momento en que la presentación ya no quiere caminar al mismo ritmo. Pueden ir escribiendo sus preguntas, ¿verdad? Vamos a seguir viendo luego el axón, pero hay otra imagen de los cuerpos de Nis que quiero que la vean. Ya lo va a poner, ahí está. Pero ahí está el cuerpo celular, los cúmulos, y aquí hay un cuadrito donde hay una imagen agrandada y ustedes ven la cisterna del retículo endoplásmico, ¿verdad? Que son estas rayitas aquí. Aquí están las cisternas y todos los puntitos son cúmulos de ribosomas o polirribosomas, ¿verdad? Entonces esas agrupaciones se llaman cuerpos de Nis. Hoy sí, pasamos a la estructura del axón. Cada neurona posee un axón. El axón tiene una longitud variable. Puede ser desde
desde pocos centímetros hasta 100 centímetros de largo, como el que dijimos, el que va desde nuestro dedo gordito de nuestro pie hasta la base del encéfalo, ¿verdad? O del cráneo. Entonces, por eso es que el axón es el más largo de la neurona y suele tener ramificaciones, pero hasta su porción terminal o las terminales del axón, ya en la zona en la que está cerca del órgano con el que se va a unir o al que le va a transmitir la señal. ¿Verdad? Entonces, la parte ramificada del axón, que es la parte final, son los terminales del axón. El axón, acuérdense que conduce impulsos del soma a otras neuronas, músculos o glándulas. Entonces, el axón lleva información de la neurona hacia otra célula. Por eso vemos ahí el caminito de las flechitas rosadas. Va desde el cuerpo hacia otra neurona, que puede ser o músculo o glándula. El soma, acordémonos que él recibe estímulos de otras neuronas a través de las dendritas. Entonces, dependiendo de los estímulos que reciba, así la neurona se activa y forma potenciales de acción que en respuesta van a través del axón y las otras células. Acuérdense que hay axones que están cubiertos por la vaina de mielina, ¿verdad? Por eso son axones mielínicos. Acuérdense que este es un aislante eléctrico que lo rodea para que la señal no se pierda. Sigamos viendo en relación al axón. Las ramificaciones del axón terminan en unos pequeños engrosamientos que se llaman botones terminales o terminaciones sinápticas. En la imagen anterior, vaya, vamos a ver que me han pedido una corrección de la imagen anterior. ¿De dónde hacia dónde va el axón? El axón sale del cuerpo de la neurona y es una estructura larga que llega hacia otra célula con la que la neurona se comunica. Entonces, el axón es toda la estructura que sale. El axón comienza aquí, en el cono axónico que se llama ahí, va a lo largo y luego se ramifica. Entonces, toda esta estructura, toda esa proyección corresponde al axón de la neurona. Entonces, igual aquí, ¿verdad? Surge en esta parte cónica, va el axón, luego se ramifica y en el sitio donde se conecta con otras células, tiene un engrosamiento aquí como una bolsita. Ese es el botón terminal o terminaciones sinápticas. Bueno, sigamos viendo las terminaciones sinápticas. Estas estructuras se aproximan a otras células para formar la sinapsis o la unión. Allí en esa sinapsis es la región en donde se pueden transmitir los impulsos entre las células. ¿Verdad? Entonces, el axón lleva una señal que la célula transmite hacia otra célula y lo hace a través de la sinapsis. Entonces, el botón terminal, que es este ensanchamiento de la neurona, no toca a la neurona de la otra célula, sino que entre las dos células hay un pequeño espacio celular, ¿verdad? Y esta unión se llama sinapsis. O sea que la sinapsis no es que se mezclan las dos membranas de las células. Ustedes ven que el botón terminal es el ensanchamiento de la neurona y esta llega a comunicarse con la otra célula, ¿verdad? A través
de sustancias o de o de neuroreceptores. Una señal química la que envían estos puntitos, que ustedes ven que las vesículas sufren exocitosis en esa parte. Entonces esos puntitos llegan a la membrana de la célula receptora y producen una respuesta, ¿verdad? Entonces, acuérdense, este ensanchamiento es el botón terminal del axón y es con el que se comunica con la otra célula. Y el sitio en el que se unen las células y se comunican entre ellas se llama sinapsis. Pero no es que se pegan las membranas, sino que hay una pequeña hendidura sináptica por el cual van sustancias desde la neurona o el axón emisor hasta la membrana de la célula receptora. Que acuérdense que la célula receptora puede ser otra neurona, una glándula o el músculo, ¿verdad? Entonces acuérdense que el axón surge del cuerpo de la célula como una prolongación delgada y única. No se ve esa ramificación como la de las dendritas, pero que el axón es una estructura larga que puede recorrer una distancia hasta de 1 metro o más en relación a las dendritas. También otra característica del axón es que puede poseer ciertas ramificaciones que se llaman ramas colaterales y surgen en ángulo recto del tronco. Entonces, ustedes ven, aquí está el tronco y las colaterales son las que están señaladas con la flecha morada, ¿verdad? Y surgen en ángulo de 90 grados. Y si ustedes ven, no, estas ramas colaterales pues no se vuelven como a ramificar. Entonces tienen un patrón de ramificación distinto el axón al de la dendrita, ¿verdad? Ahora veamos la diversidad de formas y tamaños de las neuronas. Acuérdense que dependiendo de cómo, de la cantidad de proyecciones que salen de la neurona, luego cómo se ramifican las dendritas, ¿verdad? Así generan distintas neuronas. Ahora, según el número de prolongaciones que salen del cuerpo de la célula, las neuronas se clasifican en multipolares, en bipolares y unipolares. Acuérdense que las multipolares es porque salen múltiples prolongaciones de su cuerpo, ¿verdad? Tiene varias dendritas y un axón. La mayor parte de las neuronas del encéfalo y la médula espinal son de ese tipo, ¿verdad? Entonces, en este caso no hay un número determinado, sino que múltiples prolongaciones salen del cuerpo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prolongaciones que salen del cuerpo. Aquí hay 6 prolongaciones que salen del cuerpo, ¿verdad? Aquí tenemos 4 prolongaciones que salen del cuerpo. Entonces, esas son las multipolares que están en el encéfalo y la médula espinal. Esa relación, ¿verdad? ¿Cuántas proyecciones salen del cuerpo? Ahora, las bipolares tienen una dendrita principal y un axón. Y ustedes pueden ver aquí, miren, solo 2 proyecciones salen de estos cuerpos. Una proyección se ramifica, que son las dendritas, y la otra proyección es el axón. ¿En dónde están estas células, estas neuronas bipolares? Están en la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del cerebro. Son neuronas bipolares, porque solo tienen 2 proyecciones. Y las unipolares son neuronas en las que durante el desarrollo el axón y la dendrita se fusionan o se unen en una prolongación única. Y esa prolongación se divide en las 2 ramas a poca distancia del cuerpo celular. Ambas ramas tienen la estructura y función característica de un axón. O sea que ambas ramas parecieran un axón, pero un extremo tiene a las dendritas y el otro extremo tiene a los botones sinápticos del axón. Entonces aquí tenemos
a la neurona unipolar, o que también se llama pseudo unipolares, ¿verdad? Porque inicialmente son bipolares, pero después la dendrita y el axón se unen y una sola prolongación sale del cuerpo. Y todo parece que es como el axón, pero un extremo es dendrítico. Ven ustedes esas terminaciones ausadas, es la porción receptora, y un extremo es del axón. ¿Por qué se distingue que este es el extremo del axón? Porque termina en los botones sinápticos, ¿verdad? Entonces, para concluir, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de la neurona? Dijimos primero el cuerpo o soma o pericarión, donde está el núcleo con el nucleolo, ¿verdad? Las prolongaciones cortas y altamente ramificadas que salen del núcleo son las dendritas. Miren, terminan en punta. Y la prolongación más larga que no se ramifica es el axón, que termina en ramificaciones y terminan en estos ensanchamientos que son los botones sinápticos. Y que el axón, cuando es mielinizado, está rodeado por las células de Schwann, en este caso, y que forman la vaina de mielina. Entonces veamos las dendritas con altamente ramificadas y extremos en punta, ¿verdad? El cuerpo celular o pericarión es toda la parte más, dice, prominente de la célula, ¿verdad? Donde están sus organelas, el citoplasma perinuclear. Ahí tenemos el núcleo con su nucleolo, ¿verdad? Luego tenemos la prolongación o proyección más larga que sale del cuerpo, que es el axón, y que termina en botones terminales, ¿verdad? Que son esos ensanchamientos. Y que el axón está cubierto de la vaina de mielina, ¿verdad? Entonces, así es como ustedes deben de utilizar las imágenes para identificar los componentes de las células. Muy bien. ¿Tienen dudas, jóvenes? Porque así terminaríamos el laboratorio de tejidos, ¿verdad? Así terminamos el laboratorio de tejidos. Acuérdense que esta solo va a ser una evaluación. Ahí está en el calendario. Y es a través siempre de las imágenes. Podemos utilizar este minuto. Si no hay consultas, pues las pueden hacer después en Facebook. Pueden preguntarles distintas partes de la neurona, pueden preguntarles por una parte de la neurona, por dos partes de la neurona, y ahí van a estar las diferentes opciones de respuesta, ¿verdad? Para que ustedes elijan la más adecuada. En la pregunta tiene que ser clara, y en la imagen tiene que estar bien identificado lo que ustedes tienen, valga la redundancia, que identificar. Tiene que estar señalado lo que ustedes tienen que identificar. Así sería. ¿Verdad? Ok. Si quizás no hay muchas dudas, ¿verdad? Quizás llegamos hasta acá cuando se acabe el tiempo. Si tienen preguntas, pueden hacerlas en el Facebook o en el aula virtual, ¿verdad? Yo estoy ahí pendiente de eso. Pueden hacerme siempre las consultas. Entonces,